De todos los vídeos que te he hecho, este va a ser el vídeo más importante de mi carrera. Si hay un vídeo que tú vas a querer ver es este. Es posible que este vídeo no pueda quedarse en redes, que sea bloqueado o que sea censurado o borrado, porque lo que te voy a explicar hoy es lo que nadie quiere que tú sepas. Te voy a explicar cuál es la historia de la medicina moderna y por qué te han estado engañando. ¿Por qué hoy en día es imposible curarse de la manera en cómo nos están tratando en la medicina moderna? Si hay un vídeo que tú vas a querer compartir en tu muro, es este. Y si hay un vídeo que tú vas a ver entero, es este. Porque te va a abrir los ojos a algo que desconoces por completo. Si hay un vídeo que vas a compartir para salvar vidas, va a ser este. A principios del siglo XX, la medicina se basaba en medicina de toda la vida. Se basaba en medicina natural, en terapias naturales sin efectos negativos, en terapias que realmente curaban, porque buscaban el porqué de la mayoría de enfermedades. A partir de 1910 hubo un gran interés por el dinero que podría crear el estudio y creación de medicamentos basados en petróleo. Había dos personas, John Rockefeller y Andrew Carnegie, eran megatas multimillonarios que estaban invirtiendo económicamente para ganancia en distintos proyectos relacionados con el petróleo. Cuando se dieron cuenta de que el petróleo producía medicamentos y que los medicamentos eran lucrativos, empezaron a investigar cómo podían vender esos medicamentos. La manera de vender los medicamentos era creando médicos que estuvieran educados para vender esos medicamentos. Hay un estudio, un informe que se llama, y todo lo que te estoy explicando no es información que esté escondida, pero es información que está ocultada a la plena vista para que no la vayas a encontrar. Pero existe, y si investigas, la vas a encontrar. Para el año 1910 se dieron cuenta de que la mayoría de médicos simplemente trataban a los pacientes como los tratamos hoy en día en medicina funcional y en medicina natural. Miraban al cuerpo entero, veían cuál era la causa y eso no era un conducto para vender medicamentos. Entonces, en 1910, se le encargó a una persona con apellido Flexner, Abraham Flexner, que hiciera un informe, el informe de 1910 que se llama el informe Flexner. En el informe Flexner, ese informe, ya estaba dictado cuál sería el resultado del mismo. El informe tenía que decir que las universidades en Estados Unidos y en Canadá solamente estaban enseñando medicina que era totalmente incientífica. Medicina que trataba a los pacientes de maneras diferentes. Cada universidad tenía un tratamiento distinto y cada universidad simplemente se encargaba de tratar a pacientes con naturopatía, quiropráctica, masajes, hierbas, homeopatía, y eso no tenía pruebas científicas. Así que el informe Flexner se creó para persuadir al gobierno americano de que no teníamos universidades que educaran a nuestros médicos, que la medicina era un desorden, que en una universidad se utilizaban microscopios, en otra no se utilizaban microscopios, que en una hacían terapias naturales, en otras hacían baños de agua fría y que eso no era científico. Para el año 1950, todas las universidades que existían en el año 1910
Si esas universidades no adoptaron la nueva educación basada en la supuesta ciencia, la cual indicaba que para cada condición existe un medicamento, esas universidades se cerraban. Pero ¿cómo logró Flexner, el informe de Flexner, Andrew Carnegie y John Rockefeller, cómo lograron ellos penetrarse en todas las universidades? Bueno, tenemos que investigar la historia. La historia nos dice que ellos, personas multimillonarias, decidieron que tenían que utilizar métodos filantrópicos. ¿Qué es un método filantrópico? Pues filantropía simplemente es que yo dono mi dinero. ¿Y dónde iban a donar su dinero y con qué condiciones? Pues el dinero se donó a esas universidades muertas de hambre, pero con la condición de que una vez ese dinero era donado, ellos iban a tener en la junta directiva uno de sus empleados para asegurarse de que ese dinero estaba bien invertido. ¿Cuál tú crees que fue el resultado? El resultado fue que todas las universidades que habían recibido esas donaciones filantrópicas ahora estaban forzadas a enseñar la medicina que las farmacéuticas querían. La medicina que se ejercía hace 100 años no es la medicina que se ejerce hoy en día. Y tu médico o tu médica, en la mayoría de sus casos, ni siquiera conoce la historia, porque esa historia no le beneficia a nadie más que a ti, el consumidor. ¿Sabías que cada año en Estados Unidos solamente 660.000 personas fallecen de enfermedades cardiovasculares? Que a pesar que hace 50 años el presidente Nixon en Estados Unidos se comprometió a erradicar las enfermedades de corazón, estas, en lugar de desaparecer, han aumentado. El cáncer es la segunda causa mortal a nivel internacional. Las estadísticas en Estados Unidos nos indican que 600.000 personas cada año mueren de cáncer. Pero ¿cuál tú piensas que es la tercera causa mortal en Estados Unidos? La primera causa mortal, hemos dicho que son las enfermedades cardiovasculares. La segunda, hemos dicho que es el cáncer. Y la tercera son los errores médicos. La tercera causa mortal es ir a tu médico. Eso está documentado, no es algo que yo he descubierto, está documentado. Puedes ir a la CDC. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la tercera causa mortal internacional es el error médico. Mueren más personas cada día de ir al médico que de Alzheimer's. Más del doble de personas mueren por error médico. ¿Y qué error? ¿Qué errores son los que están matando? Diagnósticos erróneos, equivocados, medicaciones que no son necesarias, tratamientos que no hacían falta. Toda esa información es récord público. Usted puede investigarlo. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de esto? Que hace 100 años la gente no moría de enfermedades cardiovasculares. Que hace 100 años el cáncer apenas existía. Que hace 100 años la gente no moría por errores médicos. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer ahora? La medicina moderna
nos ha ayudado con los problemas de urgencias. Cuando hay una urgencia, cuando hay un accidente, cuando hay algo que es imprescindible que se corrija ya, equilibrar a esa persona. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido con las condiciones crónicas? Las condiciones crónicas se han convertido en una herramienta para el negocio más grande de la industria, el que tú te mantengas enferma. Ahí es donde está el negocio más grande de la industria. Nadie quiere que tú preguntes por qué. Nadie quiere que tú preguntes cómo. Nadie quiere que tú creas que tú puedes decir no a las sentencias médicas. Pero lo cierto es que tú puedes decir no y tú puedes sanarte de manera natural, simplemente haciendo un cambio de tu estilo de vida. Decimos con mucha frecuencia, yo por mis hijos, por mis hijas, yo daría la vida. ¿Pero es verdad? ¿La daríamos? ¿Daríamos nuestra vida por nuestros hijos? ¿La daríamos con ejemplo? ¿Por qué? Nuestros hijos y nuestras hijas van a aprender más de lo que ven que nosotros hacemos que de lo que nosotros decimos. Si tú les dices a tus hijos, no quiero que consumas esto que es malo, pero luego tú lo consumes, ¿tú crees que tus hijos cuando sean adultos van a llevar un estilo de vida saludable? Así que tú, que dijiste que morirías por tus hijos o por tus hijas, en realidad no lo estás haciendo. No es fácil hacer cambios, señoras y señores. No es fácil ser diferente. Pero lo que tenemos que tener claro es que ustedes están en control de su cuerpo y que igual que todo esto que ha ocurrido durante estos últimos 2 años a nivel internacional, ahora, por intereses geopolíticos, ha desaparecido, piensen un poco, utilicen su cabeza, porque no quieren que pensemos, pero utilicen su cabeza. ¿Cómo puede ser que de la noche a la mañana el mundo entero ahora no tenga que preocuparse por lo que nos hemos preocupado por 2 años? De repente, las mascarillas eran imprescindibles. Los exámenes, todo el mundo tenía que hacerse exámenes. Y poco a poco los están quitando de todos los países del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué apareció y por qué ha desaparecido? Son intereses económicos y geopolíticos. Y tenemos que empezar a usar la cabeza y dejar de seguir la corriente y aceptar ser individuales y diferentes. Porque la mayoría de nosotros nos es más fácil obedecer lo que nos dicen que pensar si tiene sentido. ¿Tiene sentido lo que está pasando? ¿Tiene sentido? Señoras y señores, piénsenlo. ¿Cómo puede ser que algo tan mortal que nos vendieron ahora ha desaparecido? Ya cuando se ha vendido todo lo que se quería vender, ya cuando estamos todos extra reforzados, de la noche a la mañana desaparece y ahora tenemos otro caos geopolítico, una guerra. Todas las propagandas que existen son para manipular su mente. Tenemos que tener eso claro y tenemos que empezar a pensar con individualidad. Utilizar lo que Dios te ha dado, que es un cerebro maravilloso, y empezar a razonar. No ir creyéndote todo lo que dicen las noticias. Las noticias, señoras y señores, están compradas. Si tú tienes dinero y tú tienes la habilidad de estar por encima de los políticos,
Como ocurrió a principios del siglo XIX, Carnegie y Rockefeller estaban encima de los políticos, mucho más arriba, mucho más poder, mucho más dinero, mucha más influencia y la habilidad de poder controlarte a ti. La publicidad, la propaganda, se utiliza siempre creando este proceso. Escucha muy atentamente. Problema, agitación, solución. Escucha esto. Problema, agitación, solución. Si yo tengo una solución que te quiero vender, ¿cómo te la voy a vender si no hay una necesidad para que me la compres? Si yo quiero venderte algo, lo primero que tengo que hacer es crear un problema para que ese problema te dé la necesidad de que tú lo quieras comprar. Piensen en lo que ha pasado en los últimos 2 años. Piensen, señoras y señores, utilicen su cerebro y piensen. Piensen. Piensen con su cabeza. No se crean todo lo que las noticias dicen. No se crean todo lo que supuestamente es científico, porque es muy fácil hoy en día manipular la información verdadera y convertirla en información falsa para esconderla, mientras la información que es desinformación es la que corre por todas partes. Y no estoy diciendo que las condiciones no existan. Lo que estoy diciendo es que las condiciones se tienen que crear para vender algo que quizás ya estaba en mente de haber sido vendido. Cuando tienes eso claro, eso nos ayuda a tomar decisiones falsas. Decisiones ciertas y evitar decisiones falsas, basadas en información que quizás no es verídica. Tenemos que pensar y utilizar el sentido común. Si cuando tú utilizas el sentido común las cosas no tienen sentido, es momento de empezar a pensar ¿qué más me están vendiendo? ¿Qué más me están vendiendo? Que en realidad no funciona. Piensen con su cabeza. Yo tengo que ser cuidadosa con las palabras que utilizo, pero ustedes piensen. No pensamos, ese es el problema que tenemos. Queremos que nos digan qué hacer. Ya no hace falta que se pongan mascarilla. Oh, genial, pues ya desapareció. Tiene que volverse a poner la mascarilla. Oh, ok, pues no me pongo la mascarilla. Oh, ya es hora de hacer esto, es hora de hacer aquello. ¿Pero por qué? No estoy diciendo que desobedezcas. Obedece a las autoridades superiores, pero pregúntate ¿por qué? Porque cuando empezamos a preguntarnos ¿por qué?, entonces empezamos a darnos cuenta de que hay intereses creados mucho más mayores que la política misma. Son las personas que están encima de los políticos, las personas que tienen ese poder, los ultramillonarios, que pueden manipular redes, que pueden borrar vídeos, que pueden censurar canales. Esas son las personas que realmente pueden influenciarnos. Es muy fácil comprar toda la publicidad que se pueda comprar en televisión, en redes, cuando tienes todo el poder del mundo. Y el resultado es que nosotros acabamos viviendo en una era en la que nos hemos convencido de que tenemos que darnos a lo que nos dicen. Así que el mensaje para hoy es que hay una historia para todo lo que ha ocurrido. Y esa historia es una historia que está documentada. En mi libro Un mundo sin cáncer hablé en detalle de esa historia, de por qué las terapias naturales están totalmente enterradas, de por qué es más fácil
que nos den algo que pensar qué es lo que yo tengo que hacer, porque cuando tengo que hacer algo, eso rompe con el cuadro que nos han vendido de que para cada condición hay una medicación. Pero si para cada condición también hay una solución que requiere un poquito más de esfuerzo, pero esa condición no te va a poner en la tercera causa de mortalidad del mundo, que son los errores médicos, es muy importante que nosotros prestemos atención. Señoras y señores, piensen, utilicemos la cabeza, utilicemos el recurso que nadie te puede quitar si tú no lo regalas. Nosotros regalamos ese recurso cuando encendemos las noticias y asumimos que porque una persona en ese cuadro nos está diciendo algo, es cierto. ¿Cuántos periodistas quisieran poder decir lo que te estoy explicando y no pueden porque pueden perder su trabajo? Y nadie puede permitirse perder su trabajo. Yo no voy a perder mi trabajo porque yo no trabajo para nadie. Pero si yo estuviera trabajando para una clínica que tiene sus reglas y tiene todos los procedures, los procedimientos, este vídeo me haría que yo perdiera mi trabajo. Así que es muy importante que si hay un vídeo que te vas a guardar y que vas a poner en tu muro, es este. Porque es una pena que vivamos en un mundo de fracasos cuando podríamos vivir en un mundo de éxitos. Cuando nosotros podríamos tomar control de nuestra salud mediante saber por qué. Señoras y señores, piensen, utilicen su cabeza. Utilicen su cabeza. Piensen y pregúntense por qué. Cada vez que algo ocurre que no tiene sentido, pregúntense por qué. Cuando no tiene sentido es porque en realidad es una manipulación. Es una manipulación. Nos manipulan con propagandas. Nos manipulan con noticias que no existen. De cosas que quizás son pequeñas y se agrandan. Mira cómo se agrandó todo lo que ha pasado durante los últimos 2 años. Pero había un interés. Piensen cuál era el interés. Ahora que ese interés ha hecho que la mayoría del mundo haya comprado, ya no se hacen exámenes. Nunca se hablaban de la gente que moría, se hablaban de la gente que estaba enferma. Pero ahora que todos los números están saliendo, ahora que ya la bola es un castillo de naipes que se está desplomando, pues ahora ya se ha terminado. ¿Tiene sentido? Piensen, ¿tiene sentido? Señoras y señores, no vamos a solucionarlo. Nosotros somos víctimas, pero tenemos que empezar a pensar con nuestra cabeza y tenemos que empezar a tomar control de nuestra salud. Usted puede tomar control de su salud. Y eso no se lo puede quitar nadie. Usted puede tener control de su mente, de lo que piensa, de lo que mira, de lo que escucha. Eso es algo que nadie te puede robar. Así que ese es el mensaje para hoy. Quiero que pienses, quiero que abraces todos los pensamientos que te dicen que no deberías tener. Quiero que abraces el ser independiente, el ser una persona que dice, no, esto no lo hago porque no tiene sentido en mi propio cuerpo. Y tienes que buscar información debajo de las piedras, porque a veces esa información que nos ocultan es la información que te puede salvar la vida. Te quiero. No sé cuánto tiempo este vídeo pueda estar subido, pero compártelo. Si hay un vídeo que vas a guardar y que vas a compartir y que vas a pedir a tu amigo, a tu amiga, a la gente que conozcan que vean entero, vas a etiquetar a personas en los comentarios, este es el vídeo en el que yo quiero que etiquetes a gente. Este mensaje tiene que salir. Necesitamos dejar de ser marionetas controladas psicológicamente. Hemos sido marionetas desde hace más de 100 años. Pero ya
estoy cansada. Tú te mereces poder utilizar tu cabeza, tú te mereces poder decir no a las sentencias médicas. Y si tú te piensas que eso que te he contado es una invención, investiga. No seas crédulo, sé incrédula o incrédulo, pero investiga. Investiga por ti mismo o ti misma y te va a sorprender lo que vas a descubrir. Te va a sorprender tanto que a veces desearías no haberlo sabido, porque cuando uno no sabe lo que no sabe y vive en ignorancia, ese no saber nos deja vivir en tranquilidad. Pero cuando descubres esa laguna que antes no sabías que existía, ahora tú tienes la responsabilidad de hacer algo. Tienes la responsabilidad de tomar las riendas de tu salud. Así que un beso grande, se te quiere y nos vemos mañana en el próximo vídeo.